Un saludo y bienvenidos a un programa más de 30 minutos. Y hoy me gustaría comenzar mandando un saludo desde aquí a mi sobrino Javier, que está en Airbus y tiene 10 años y no se pierde ninguno de los programas de 30 minutos, ¿no? Pues es uno de mis mayores fans, así que un saludo desde aquí, Javier. Y bueno, pues comenzamos con este espacio de 30 minutos que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y hacerlo de la mano de las personas que trabajan en ellas. Hoy, tengo una de esas personas que tenemos un gran invitado al cual además tenía muchísimas ganas de tener en 30 minutos, que es Fermín. Buenas tardes, Fermín. Hola, buenas tardes, Amalia. Buenas tardes. Muchas Porque gracias. llevamos mucho tiempo Mucho tiempo. sí, Por culpa pero mía, por culpa mía. sí, pero porque, bueno, has estado muy ocupado y además ahora vamos a hablar de todos los proyectos que has traído entre manos y, bueno, pues no ha habido oportunidad, pero bueno, ya estás aquí hoy y, bueno, pues darte las gracias. Si queda alguien que no conozca quién es Fermín Cerezo, bueno, pues es el jefe del Servicio de Innovación del Ayuntamiento de Valencia. Y, bueno, lo primero de todo, Fermín, a todas las personas que pasaban por ese espacio de 30 minutos, les hago una primera cuestión. Les planteo una primera cuestión que es ¿a qué se dedica Fermín como jefe del Servicio de Innovación en el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, esa es buena pregunta, ¿no? Tenemos que decir, ¿a qué nos dedicamos, no? Pues mirar, yo creo que lo enfocaría directamente en que me dedico, como me imagino que muchos compañeros y compañeras de la función pública, a, a intentar generar valor público, a intentar crear desde lo público bienestar colectivo, ¿no? Es decir, que es un poco a lo que nos dedicamos o lo que nos deberíamos dedicar en las administraciones públicas, ¿no? Eso es bastante atractivo, dicho así, y es, no sé, bastante inspirador. Luego el día a día te baja la realidad y simplemente pues, podrías resumirlo a sobrevivir en las trincheras, ¿no? Y en las peleas para que las cosas ocurran, para hacer que las cosas ocurran. Eso es un poco a lo que me dedico, desde la inspiración y luego desde la parte más práctica. Y en definitiva, como todos los que tenemos una responsabilidad de dirección de algo, pues probablemente ahí también está detrás el desarrollo de las políticas públicas que los equipos de gobierno democráticamente elegido pues quieren desplegar, ¿no? Entonces, y en mi caso ahora, pues en el ámbito de la innovación. A eso Exacto, más o menos me dedico. sí, que en el Ayuntamiento de Valencia llevas desde el año 2017, ¿no? Yo creo que 2017 llegué, acepté, digamos, el reto de un proyecto nuevo, pero no empecé en 2017 en innovación, ¿eh? Me empecé en un ámbito más interno, de mejora organizativa, dedicado a implantar el modelo de evaluación del desempeño y el rendimiento de la casa, fijación de objetivos, carrera profesional horizontal. Ese fue mi primer año y medio, hasta que me invitaron a una jefatura de servicio de innovación y dije, pues allá vamos. Y si en una administración hay una innovación, dentro del nivel de innovación, vosotros estáis en la innovación de la innovación. Porque cuéntanos qué es esto de las misiones europeas en donde estáis embarcados en el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, la verdad es que muchas veces en la administración, cuando hablamos de innovación, realmente hablamos de puertas hacia adentro, ¿no? Nos miramos, somos muy endogámicos y seguimos siéndolo, ¿no? Entonces solo planteamos la innovación como aquello que hacemos y aquello que hacemos para lo que hacemos, ¿no? Y no nos planteamos tanto el cómo la administración puede fomentar la innovación en la sociedad, ¿no? Es decir, y cómo realmente para conseguir los grandes retos que tiene la humanidad o para intentar resolver las grandes complejidades que tiene la humanidad, que se recogen muy bien en los 17 ODS de la Agenda 2030, ¿no? Esas cosas que son tan complicadas de conseguir que no se pueden conseguir, es decir, son casi aspiraciones, ¿no? Bueno, pues cómo la innovación puede ayudar a conseguir eso también, ¿no? Eso que está ahí fuera, ¿no? Y este concepto de misiones que dices no es nuestro, es decir, nosotros no somos tan brillantes, esto corresponde a una mujer brillante, es decir, que como sabéis se llama Mariana Mazzucato, y que hace ya 10 años, es decir, de pronto ahora 10 años de que publicó su primer libro, ¿no? Del Estado emprendedor, ¿no?
y que empezaba a hablar del concepto de las misiones, ¿no? De cómo podríamos establecer como foco de nuestro propósito esas cosas que son imposibles de conseguir, ¿eh? Y facilitar trabajar con todo un ecosistema, el sector privado, sector público, universidades, sociedad civil, ciudadanía, medios de comunicación, para sumar desde cualquier frente, desde cualquier lado, desde cualquier actividad, desde cualquier tecnología, sector, fuente de conocimiento, incluidas las humanidades, proyectos, también proyectos de innovación que impactaran para conseguir esa gran misión, ¿no? Ese era un poco un concepto. Y ella ponía en la mesa el concepto de que el sector público, que siempre se le ha dicho que no es innovador y que no tiene ningún rol en la innovación, que solo lo hace el sector privado, pues venía a desmitificar eso y a romper los tabús y los mitos que hay alrededor, y hablaba de un sector público que no solo arregla los problemas del mercado cuando existen, sino que también da forma al mercado. Lo decía en una expresión de shape the market, ¿no? Le da forma al mercado, es decir, marca la dirección a la cual el mercado tiene que dirigirse, ¿no? Y plantea los ODS, la Agenda 2030, como la aspiración de esas grandes, de esa forma de marcar la dirección. Y todo esto está se inspiró ella en la misión a la Luna del siglo pasado de los americanos, que se pusieron como reto una misión que era imposible en aquel momento, en el principio de la década de los 60 del siglo pasado, una misión tan compleja, es decir, que era imposible de conseguir en un principio, pero empezaron a facilitar, a gastar muchísimo dinero en aquel momento para apoyar e invertir en proyectos de investigación e innovación, vinieran de donde vinieran, pero que pudieran demostrar el impacto en conseguir esa misión, que era poner al hombre en la luna y traerlo vivo de vuelta antes de que acabara una década, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues eso inspiró a Mariana, Mariana inspiró a la Comisión Europea, a la Unión Europea, y la Unión Europea, pues en 2018-2019, empezó a diseñar estos conceptos de innovación e investigación orientada a misiones, aprobó 5 misiones muy sociales y medioambientales, y algunos leímos aquel material y dijimos, buah, esto lo tenemos que poner en práctica. Esto, vamos, propusimos técnicamente a los equipos de gobierno de aquel momento y los siguientes que esto tenía sentido y que podía ser inspirador y que podía llegar a conseguir algo. Y nos metimos en Missions Valencia 2030. Es decir, que era ese aterrizaje a la ciudad de Valencia de todas estas voladas y teorías conceptuales que tienen mucho sentido, tienen mucha amiga detrás, para, pues bueno, pues para posicionar a Valencia en la vanguardia europea de las ciudades que apuestan por esa investigación e innovación orientada a misiones. Y eso es un poquito ¿Y de esas 5 misiones, en Valencia estáis centradas en alguna en concreto? Sí. Europa aprobó 5 misiones que a diferencia de las americanas, es decir, a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Europa se ha establecido, se ha aprobado para sí misma, como área geográfica y sociopolítica y económica mundial, 5 grandes misiones para el 2030, que son la cura del cáncer, es decir, como una misión relacionada con la salud o la lucha contra el cáncer, incluida su cura, la adaptación al cambio climático, la neutralidad climática como tal, que una cosa es la adaptación y cuidar su transición social, y otra cosa es cómo evitamos que el cambio climático vaya más, ¿no? Y luego unas 2 misiones que están muy relacionadas con el agua, con la salud del agua, ¿vale? Y la salud del suelo y sus alimentos. Tienen nombres un poquito más largos. La misión del agua es la salud del agua, de los océanos, los mares, las aguas costeras y continentales. Es decir, toda el agua. Todo lo que es agua. Todo lo que tenga agua, pues que el agua más o menos no esté como está, ¿no? Últimamente, ¿no? Sí. El suelo y sus alimentos, la salud del aire, en eso habla de la misión climática, que así la llamamos en Valencia, y bueno, y luego la adaptación al cambio climático y la de salud. Y en concreto, la que estamos potenciando, porque afecta mucho a las ciudades en Valencia, es la que se ha puesto Europa de conseguir antes del 2030 100 ciudades climáticas, 100 ciudades europeas, se sobreentiende, climáticamente neutras en 2030, y hacerlo por y para la ciudadanía, ¿no? Y bueno,
Ahí hicieron una llamada a ciudades que estuvieran lo suficientemente locas para presentarse y nosotros nos presentamos y nos eligieron para ser una de esas 100. Y ahí estamos. Y entonces, el siguiente paso, que ya bajamos un poco más a concretar esa misión, ¿en qué consiste? Bueno, el siguiente paso ya lo dimos en 2021, porque esto es un relato que te estaba haciendo desde el 2018 hacia acá. Es decir, en el 2021 aprobamos la misión climática en Valencia como la voluntad de que Valencia sea una ciudad climáticamente neutra en 2030. Con unos aspectos muy técnicos que no vamos a entrar en qué quiere decir eso, en qué alcance 1, 2 y 3 y cosas muy raras que he tenido que aprender, ¿no? De gente que sabía de este tema. Pero bueno, ¿eso qué supone, no? A mí me gusta esto explicarlo desde dos facetas. Podemos hablarlo desde la faceta de innovación, con ciertos proyectos de innovación, ¿no? que esto lo haremos después. Pero me gusta también explicarlo para que mi madre me entienda los sábados cuando voy a la paella, ¿no? Familiar, y a que vean a sus nietos y tal. Y cuando me dice a qué te dedicas, pues que me entienda, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque ya hace tiempo que dejó de entenderme, ¿no? En este sentido. Entonces, y así le pasa a muchas personas que en el día a día dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es la misión climática, climáticamente neutro? ¿Esto qué quiere decir, no? Nosotros en Valencia lo que hemos planteado es con la ayuda de los profesionales de comunicación, que de esto saben y saben mucho, es que una misión tan compleja como esa, que es la reducción de los gases de efecto invernadero a un porcentaje altísimo, que te permita un poco compensar lo que absorbes con lo que generas, pues nos gusta explicarlo desde el punto de vista de los beneficios que eso tiene para las personas, ¿no? Porque los beneficios, las personas lo entienden, ¿no? Este tipo de cosas. Beneficios relacionados con la salud, beneficios relacionados con el coste de la energía. Fijaros qué años y qué meses llevamos con el coste de la energía. Beneficios respecto a si tienes cerca o lejos zonas verdes y de ocio donde poder disfrutar. Beneficios respecto a la reducción de la contaminación, del ruido que los transportes, el transporte privado y el transporte de coches pues genera, y una serie de cobeneficios, que llamamos así, muy relacionados con las transformaciones que hay que hacer para poder conseguir ser climáticamente neutro, ¿no? Hay que actuar en movilidad, hay que actuar en transporte, en energía, hay que actuar en la industria, en el consumo. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Compramos la alcachofa que está aquí a menos de 1 kilómetro cerquita y tal? ¿O nos la traemos de la otra parte del mundo por pagar 30 céntimos menos, ¿no? Es decir, que este tipo de cosas y hábitos pues suponen ciertos cambios, ¿no? Cogemos el coche para hacer un traslado, o sea, un desplazamiento en la ciudad que realmente puedes hacer en 15 minutos andando, o vamos 15 minutos andando o 5 en bici, ¿no? Este tipo de cosas que van muy relacionadas con el cambio de hábitos. Entonces, supone eso, supone construir un modelo de ciudad verde, de ahí la capital verde, la capital verde para el 2024, porque todas estas cosas también han ido en el pasado de la ciudad, ¿no? En las transformaciones que la ciudad hacía de Valencia, más las nuevas que tiene proyectadas a futuro, pues han sumado, ¿no? En esa capitalidad. Y una ciudad saludable y vivible, vamos, algo que puedan disfrutar probablemente los que nos sigan, ¿no? Probablemente tu sobrino Javier cuando te visite, ¿no? Porque estas cosas suelen tener un efecto muy largo, ¿no? Este desde el punto de vista de lo que la gente entiende, ¿no? Y luego, en la parte de innovación y en la parte de las políticas públicas, lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, pues hay que recuperar espacio público, hay que ampliar zonas verdes, hay que cambiar el modelo energético de la ciudad. Justo ayer mismo se anunciaba la creación en Valencia de una empresa mixta de energía para utilizar todas las superficies, cuando digo todas, son todas, es decir, las superficies públicas de Valencia para generar energía renovable, que pueda abastecer al consumo público y también al consumo privado, sobre todo aquellas casas que no pueden pagar la energía, ¿no? En eso, hacer política, ¿no? En materia de energía. La transformación en movilidad ya la habéis visto, los que vivís en Valencia, en esto, y la que queda por hacer, en el sentido de la recuperación de plazas, espacios públicos, como decía, en fin, todo ese tipo de cosas que son políticas públicas, son decisiones de sí o no, es un conjunto de cosas
que hay que hacer para poder ser climáticamente neutros. Y después está el lado de la innovación, porque a las políticas no le gusta el riesgo, a las políticas no le gusta arriesgar. De hecho, normalmente si arriesgas en las políticas y sale mal, pues te llevas muchos tortazos, ¿no? Se llevan muchos tortazos, ¿no? Los equipos. A la política no le gusta el riesgo, no le gustan los experimentos. Pero a la innovación nos gusta eso. La innovación se nos permite fallar, se nos permite equivocarnos, ¿no? Con lo cual, a esas políticas públicas que hay que hacer se les puede acompañar de pruebas, de experimentos que si funcionan, es decir, podemos trasladar a las políticas públicas. Y así jugamos en Valencia, ¿no? Y perdonad que me haya extendido un poco, No. pero jugamos a lo que nosotros llamamos, para entendernos a nosotros mismos, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, políticas públicas, por un lado, decisiones de sí o no, es decir, para ese modelo de ciudad que nos gustaría tener, y por otro lado, innovación para poder experimentar y crear nuevos productos o servicios que cuando funcionen podemos escalar a las políticas públicas y que aquello pues pinte bien. Un grave problema que cuando se han abordado estos cambios, ¿no? En innovación, que son a tan largo plazo, ¿no? Que van más allá, ¿no? de una o dos legislaturas, se plantea el problema de cuando va a haber, como ahora, en un periodo electoral, ¿hasta qué punto pueden estar en riesgo proyectos de este tipo? ¿O están lo suficientemente asentados y están lo suficientemente agarrados para que no peligren? Ya no por un cambio electoral o porque hay otras personas que tengan otra visión diferente. Esa es una muy buena pregunta, Amalia, porque de las 100 ciudades europeas elegidas, muchas veces contactan con nosotros porque empezamos antes, no es porque lo estemos haciendo mejor, sino porque empezamos antes y dijeron, bueno, vamos a ver cómo le van a estos valencianos y a ver si... y esa pregunta constantemente sale, una y otra vez, constantemente sale, ¿no? Yo ahí tengo, es una opinión personal, no, yo aquí solo estoy hablando en nombre de mí mismo, obviamente, ¿no? A ver, en Valencia hemos hecho un esfuerzo importante y de hecho es muy significativo porque hay otras ciudades que no lo han conseguido, ni siquiera lo han podido plantear, un esfuerzo importante en que este tipo de decisiones fueran consensuadas entre gobierno y oposición. De hecho, la aprobación de la misión climática en Valencia, la misión climática es como la llamamos nosotros, Misión Climática Valencia 2030, que es la misión europea de conseguir estas 100 ciudades, ¿no? Climáticamente neutras. Se aprobó por mayoría de 31 de 33 concejales, procedentes obviamente de las fuerzas del gobierno y de los principales partidos de la oposición. Solo 2 concejales votaron en contra porque representaban a fuerzas políticas antieuropeas y negacionistas del cambio climático, con lo cual lo tenían bastante difícil, ¿no? en ese sentido. Lo digo porque es importante trabajar ese consenso. Porque imaginaros, por seguir con la analogía, ¿no? Aunque es un ejemplo muy tonto, imaginaros que los americanos el siglo pasado, cuando querían ir a la Luna, cada 4 años cambiaran de planeta o de satélite. No, ahora a la Luna no, ahora vamos a ir a Marte. Es decir, y llegaran otros a Marte y dijeran, no, ahora a Marte no, es decir, ahora vamos a ir a Júpiter. Es decir, probablemente no hubieran llegado a ningún lado, ¿no? En ese sentido. Perdonad esta improvisación de analogía. Es decir, lo que necesita la sociedad, lo que necesitamos, si realmente nos creemos esto de la Agenda 2030 y los ODS y tal, es una continuidad, una visibilidad y una garantía en el tiempo que la dirección es esa y va a mantenerse constante, ¿no? En el tiempo. Y sobre todo cuando tú acudes al sector privado para que haga sus transformaciones también, para que deje de investigar e innovar en esto y en esto y pivote a innovar en aquello. El sector privado lo que necesita es garantía de que aquello va a ser constante en el tiempo, que la inversión pública en eso va a ser constante en el tiempo, porque si no, no cambian de dirección, ¿no? Entonces, trabajar ese consenso es muy importante. Nosotros lo hemos trabajado técnicamente y me consta que políticamente también, y es de agradecer que las fuerzas políticas de esa ciudad, y no ha ocurrido en otras ciudades europeas, ni españolas ni europeas, de hecho no se creían que esto fuera posible en Valencia, pues han aprobado cosas como, por ejemplo, por unanimidad, en este caso todos de acuerdo, en que se intentará llegar al 3% de inversión del presupuesto municipal de inversiones
articulado a través de la compra pública de innovación. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque una de las formas que puede incidir la administración pública en ese cambio es precisamente con la compra pública innovadora, ¿no? Claro, con la compra pública en general, es decir, Exacto. porque ahí hay mucho más dinero, y luego también con la compra pública de innovación, cómo comprar lo que no existe. Y tú, vamos, trabajas en una administración, imagínate en una administración cuando vas a decir que vamos a comprar lo que no existe. Saltan las costuras por todos lados, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, o como diciendo, vamos, y aquí hay, seguro que han pasado por aquí expertas y expertos en compra pública e innovación. Yo he tenido que aprender, soy un aprendiz de esto también. Y la primera vez que lo planteas, dicen, oye, Fermín, no te líes. Aquí se compran obras, servicios y suministros, y punto. Exacto. Pero eso de comprar lo que no existe, ¿y qué precio unitario le vas a poner a lo que no existe? Ese tipo de cosas, ¿no? Aparecen una y otra vez. Saltan las costuras por todos lados. Claro, porque realmente somos innovadoras en las administraciones públicas, Fermín. Yo creo que no. O hablamos mucho, nos hemos puesto mucho la etiqueta de innovación como la de transparencia, nos hemos colgado muchos cartelitos, pero realmente somos innovadores. ¿Hay ese espíritu dentro de la administración de innovar? ¿Nos lo llegamos a creer realmente? Yo creo que no. O sea, yo creo que, vamos, podemos aplicar el wishful thinking, es decir, y el de esto y el ser un poquito naif y decir que somos lo que tal, pero yo creo que las administraciones públicas de este país, es decir, hoy por hoy, no son innovadoras, ¿eh? No son innovadoras. No digo que no puedan serlo, ¿eh? Digo que no lo son, no les caracteriza eso. Otra cosa es que, y no lo son porque hay miles de ejemplos, ¿no? Es decir, para demostrarlo, ¿no? Si lo son o no lo son, ¿no? Pero otra cosa es que no puedan llegar a serlo y otra cosa es que no existan perfiles dentro de la administración pública con esa mirada innovadora. Es decir, que eso es son dos cosas distintas, ¿no? Las administraciones no nos caracterizamos por ser innovadoras en nuestro quehacer. De hecho, somos más garantistas y más de que nada se mueva, es decir, en el sentido de que, en fin, las cosas facilitas y las de siempre, las que conocemos, las que son nuestra zona de confort, pero no evita, como somos colectivos de personas, que hayan personas dentro de las administraciones que sí que tengan un carácter innovador y emprendedor, y que muchas veces planteen ciertas transformaciones dentro. Pero no es fácil esas transformaciones, es decir, esas transformaciones van a provocar a ese colectivo de personas muchas cicatrices en el cuerpo. Es decir, no es un contexto idóneo, ¿no?, para desplegar innovación. Pero aún así se innova porque no hay otra. ¿No? ¿Y cómo influye la dirección pública profesional en ese impulso a la innovación? ¿O cómo puede influir? Fíjate que probablemente uno de los motivos por el que te diga directamente que no son innovadoras es porque no existe una dirección pública profesional en nuestro país. Existen sucedáneos, autoproclamaciones o cosas raras, ¿no? Es decir, pero no existe ninguna, digamos, una esfera directiva pública del lado de la función pública, no del lado de la política, sino del lado de la función pública, con capacidades y habilidades acreditadas por un sistema de acreditación, entre las cuales seguro que estaría la innovación. Probablemente, como habilidad, ¿no? Tienes que saber dirigir equipos, tienes que tener una visión estratégica y tienes que tener una mirada innovadora. No para ser el mayor innovador del mundo, sino para permitir que la innovación surja en tus equipos. Es decir, normalmente las jefaturas se cubren pues por puntos, por años o por concursos donde no se prima el carácter innovador de esas personas o el carácter, ninguna habilidad soft se evalúa ahí, se evalúan otras cosas, ¿no? Con lo cual influye mucho, pero influye la ausencia de la misma, el que no haya esa estructura fija, estable en el tiempo, comprometida con unos resultados del desarrollo de las políticas y sobre todo con unas capacidades y habilidades contrastadas para poder dirigir. Y claro, tú nos estás hablando desde un gran ayuntamiento, tienes experiencia en administraciones más pequeñas. ¿Es posible la innovación también en las pequeñas administraciones?
Pues mira, aquí te voy a ser muy sincero. A mí me ha resultado mucho más fácil en las pequeñas que en las grandes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, muchísimo más fácil. Pues yo creo que es importante que cuentes tu experiencia cuando vienes ya de un gran Sí, ayuntamiento y parece que la sí, innovación y missions y demás es, pues para a la gente que no ha tenido la oportunidad de tener la experiencia que tienes tú, de estar en un gran ayuntamiento y has vivido la otra cara de que, bueno, pues puedas mostrarlo, ¿no? sí, me explico, ¿eh? Porque a lo mejor alguien dirá, sí, hombre, sí, ahora mismo, ¿no? Como diciendo, sí, no, pero te lo digo porque a ver, se entiende fácilmente. ¿Qué es más fácil? Trabajar y variar hacia una organización, con sus sistemas, sus fibias, sus fobias, sus manías, su gente que se lleva bien, su gente que se lleva mal, sus complejos, lo que sea, ¿no? Con su cultura organizativa. ¿Qué es más fácil? ¿Mover a una organización de 50 personas en un sentido o una de 6.000? Bueno, para mí una de 50. Es decir, vamos, las cosas interesantes que he podido desplegar en ayuntamientos muy pequeños. Es decir, he trabajado en ayuntamientos muy pequeños, medianos, grandes, diputación y vamos, ya se nota que soy mayor, porque si no, no ya he pasado por muchos sitios ahora que pienso, ¿no? Pero eh, eh, el esfuerzo que había que hacer para promover un cambio cultural y un cambio de formas de pensar es mucho menor en uno pequeño que en uno grande. Es decir, luego hablaremos de los recursos. Es decir, si en un pequeño tiene pocos recursos y tal, pero ojo, si no cambias unas formas de una cultura y no cambias unas formas de hacer, ya puedes tener 10 millones de euros todos los años para gastar en innovación, que innovar no vas a seguir innovando, ¿no? Porque no has cambiado las barreras que realmente impiden esa innovación. Entonces, por eso he sido así de tajante, ¿no? Me ha resultado bastante más, bueno, vamos a decir más fácil, no, menos costoso, vamos, porque siempre es costoso, pero menos costoso en uno más pequeño que en uno más grande, ¿eh? Sí, y bueno, y por una de las razones, comentaba al principio, que ha costado encontrar este hueco para poder hablar es que has estado inmerso, ¿no? Con la candidatura de Valencia, bueno, pues como capital de la innovación que se decidió en diciembre, al final ha quedado finalista. ¿Qué supone o qué va a suponer ser, bueno, capital de la innovación para Valencia? A ver, esto de las capitalidades en Europa realmente son medios, mecanismos de proyección de la ciudad. Proyección de la ciudad, de lo que ocurre en esa ciudad y de atracción de talento y atracción de inversiones. Tanto la capital verde como la capital del turismo sostenible, como la capital mundial del diseño. Vamos, que también hemos sido en este año pasado, como las capitales de innovación. Lo que buscan realmente es una proyección de la ciudad en ciertas materias, es decir, que nos son propias. Es decir, pues esto no lo creemos, estamos haciendo esto, ¿no? Una de estas capitalidades que hay en Europa es la de la innovación. Recientemente, creo ayer, antes de ayer, ganaba Barcelona la capital europea de la democracia. Bueno, son distintas palabras, ¿no? que pueden atraer ciertos consensos y ciertas voluntades, sumas de voluntades, y la de la innovación, pues la vimos en 2019, nos presentamos en 2020 para ver cómo era y qué era, con la sorpresa de 2020 llegar a la final de 6 y recibir un premio de 100.000 euros por eso. El premio mayor de capital era 1.000.000 de euros y a los que llegábamos hasta la final eran, bueno, pues nos premiaban con 100.000 euros. Y este 2022 hemos vuelto a hacer la experiencia, pues porque ahora teníamos bastantes más posibilidades que en 2020, porque no sé ni cómo en 2020 llegamos donde llegamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien, pese a no haberla ganado. Siempre te queda una sensación de no haber ganado, ¿no? El tema. Pero ya no es tanto el emblema, ¿no? que te dan como tal, sino el esfuerzo que tú tienes que hacer para proyectar lo que tú eres, lo que tú haces, ¿no? Y sobre todo el esfuerzo transversal, ¿no? Es decir, cómo el ecosistema, cómo el Politécnico ayuda, cómo la Marina ayuda, cómo ciertas organizaciones emblemáticas, líderes en sus sectores de la ciudad, se suman, pues porque todos somos de Valencia y nos gusta ser de Valencia, ¿no? Entonces dices, pues porque cada uno le gusta ser de donde es, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que la gente deja de hablar menos de sí mismo para hablar más de otras cosas, ¿no? Que son un factor común a todos ellos, ¿no? Entonces, pues sí, hemos estado, pero no del año pasado, desde el 2020, bastante a ciertas épocas
Sí. Pues muy liados con esto, porque en 2021 no, porque si te daban premio económico no te dejan presentarte al año que viene. Con lo Siguiente. cual, Ujú. en esta de 2022, como hemos llegado a final de 3, finalistas de 3, hemos recibido otros 100.000 euros de premio, llevamos 200.000, Muy bien. pero también tiene una ventaja no haber ganado, es que el año que viene no nos podemos presentar. Nos han premiado, no nos podemos presentar, con lo cual hasta el 2024, no, si el equipo de gobierno así lo estima oportuno, que hay en su momento, pues nos volvemos a presentar o no. En fin, que no deja de ser más que un esfuerzo de proyección. Pues Fermín, hemos llegado ya al final de los 30 minutos. Quiero darte las gracias, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el espacio de 30 minutos, por habernos contado todas las cosas que estáis haciendo. Y además siempre te tengo relacionado con mapas mentales. Yo me acuerdo la primera vez que escuché en mi vida hablar de mapas mentales y de esos dibujos fantásticos fue a ti. Y gracias por darnos esa visión tuya, que además siempre va muy por delante, ¿no?, de lo que estamos haciendo en las administraciones públicas. Pues nada, un placer y muchísimas gracias por invitarme y por insistir. Y por insistir en que tenía que buscar ese hueco porque ya me supo mal no haber podido atender las otras veces. No, sobre todo Muchas porque yo gracias. creo que todo lo que estás haciendo es muy interesante y bueno, pues para el resto de personas que trabajamos en las administraciones públicas, eres un referente en cuanto a innovación y en cuanto a hacer cosas que pueden parecer imposibles, pero que pueden ser realidad. Pueden ser. Así que, pues, muchas gracias y bueno, Gracias a nos ti. vemos en una nueva edición del Espacio 30 Minutos. Bien, beso.